Vamos a ver Lucas. Vamos a ir con Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, ¿sí? Capítulo 12. Lucas 12:13 dice así. Le dijo uno a la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él, Yeshua, dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. También le refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Consideráis los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios las hierbas que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas y os será añadida. Vamos a leer hasta el 34. Dice: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Amén. Ahora sí, vamos con el video, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta exploración visual. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los textos más fascinantes y, seamos sinceros, más mal interpretados de la antigüedad, la famosa historia del rico insensato en el Evangelio de Lucas. Ahora, es súper importante establecer desde el segundo 1 que esto no es un simple manual de moralidad sobre cómo manejar el dinero. Para nada. Al desglosar este relato, lo que realmente encontramos es una profunda radiografía espiritual del alma humana caída. Usando imágenes milenarias del pensamiento hebreo, esta narrativa destapa cómo se ve el interior de la humanidad. Así que preparémonos para ver este texto con otros ojos, porque todo esto nos va a servir como la introducción perfecta, la base fundamental para una enseñanza muchísimo más profunda que iremos desarrollando. A ver, entremos de lleno en este tema. La historia arranca con una interrupción en medio de una multitud. Alguien pega un grito exigiendo algo que suena al típico drama familiar que arruinaría cualquier cena navideña hoy en día. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia.
Claro, por encimita aparece un simple pleito legal. Pero en el mundo hebreo antiguo, la herencia no era nomás un montón de monedas o terrenos. La herencia era identidad, era continuidad, pertenencia y pacto. Era lo que conectaba a una familia directamente con las promesas de Abraham. Entonces, cuando vemos a dos hermanos peleándose a muerte por la herencia, lo que en realidad estamos presenciando es el síntoma de una fractura espiritual enorme. Es un eco oscuro de esa primera gran tragedia entre hermanos, Caín y Abel. Detrás de todo este ruido material hay un corazón desesperado por poseer algo, lo que sea, para sentirse seguro. Y esto nos lleva a nuestra primera sección, una radiografía del alma, más allá de lo jurídico. Y aquí vemos cómo el maestro se niega rotundamente a actuar como un juez legal. ¿Por qué cambia el enfoque tan drásticamente? Porque el problema de fondo, la verdadera raíz, no tenía absolutamente nada que ver con lo jurídico. El problema real era una crisis espiritual severa, definida por una palabra griega fascinante, pleonexia. Y ojo, que esto va mucho más allá de ser un poco tacaño. Describe un deseo insaciable, un vacío interno que nunca se llena, una necesidad compulsiva de acumular. Es, literalmente, el síntoma principal del espíritu de Mamón. Y hay que dejar clarísimo que Mamón no es solamente el dinero en efectivo, es esa falsa seguridad de un alma que intenta existir, respirar y sostenerse de manera 100% independiente del Creador. Es comprarse la ilusión de que si tan solo logramos acumular un poquito más, por fin vamos a encontrar esa paz que tanto nos falta. Para ilustrar esta enfermedad, Yeshua lanza esta famosa parábola. Y fíjense en un detalle crucial que casi siempre se nos pasa por alto. El texto dice letra por letra, la tierra produjo. En ningún lado dice que el hombre fue el que produjo. Y esto nos conecta de inmediato con la cosmovisión antigua del Tanaj, como en Levítico 25, que deja las cosas claras. La tierra es de Dios, y los seres humanos somos simplemente administradores de paso. Pero el protagonista de nuestra historia olvida por completo esta dependencia y decide colgarse la medalla, atribuyéndose todo el éxito a sí mismo. Y esa desconexión da lugar a nuestra siguiente sección, la ilusión del control, el diálogo del ego. Para entender el peso de esto, hay que recordar que, en la antigüedad, el corazón no era solo el lugar donde sentimos mariposas. Era el centro de operaciones. Era la sede del gobierno de un ser humano, el lugar exacto donde se toman las decisiones de vida. Ahora, lo que es verdaderamente impactante en esta diapositiva es el contraste absoluto en la mente de un alma caída. Del lado izquierdo, tenemos un monólogo aislado totalmente asfixiado por el ego. Yo derribaré, guardaré mis frutos, diré a mi alma. Es el yo, mi, mío en su máxima expresión. Y del lado derecho, bueno, resalta por su ausencia. Dios no aparece por ningún lado. Cero gratitud. No hay prójimo, no hay misericordia, no hay ni una gota de generosidad. Es la foto perfecta de un ser humano que se ha puesto la corona y se ha declarado rey absoluto de su propio y diminuto universo. ¿Y cuál es la gran solución que encuentra este rey de su propio universo? Construir graneros más grandes. En aquel entonces, los graneros eran el símbolo máximo de estabilidad, pero espiritualmente hablando, son estructuras de autosalvación. Es la Torre de Babel versión bolsillo, el intento terco de la humanidad de alcanzar el cielo y hacerse un nombre por sus propios medios. Y la verdad es que seguimos haciendo exactamente lo mismo. Los graneros de hoy ya no guardan trigo, ahora son cuentas bancarias a reventar, es la sed de reconocimiento, el hambre de poder, la obsesión con las plataformas para ganar fama o hasta la acumulación compulsiva de títulos y conocimiento. Es exactamente el mismo objetivo, intentar construir un piso firme en un mundo que se mueve todo el tiempo. Y una vez que esos graneros imaginarios están llenos, caemos en la trampa. Pasamos a el falso shalom, anestesia espiritual. Este hombre llega a creer, de manera trágica, que por fin ha tocado la paz. Se da palmadas en la espalda y le dice a su alma, come, bebe y regocíjate. Pero ojo aquí, porque esto es clave. Eso no es shalom, no es paz real, es pura anestesia espiritual. Es el intento desesperado de silenciar un vacío interno gigantesco usando ruido, entretenimiento, consumismo y estar ocupados 24/7. Es como querer curar una hemorragia con una curita. Simplemente no va a funcionar porque el alma humana no fue fabricada para llenarse con cosas materiales.
Por eso el diagnóstico divino cae como un balde de agua fría, lo llama necio o afron en el griego original, y es fundamental captar que esto no es un insulto a su coeficiente intelectual. Este tipo seguramente era un genio de los negocios y un excelente agricultor. Pero ser un necio en términos bíblicos significa estar totalmente desconectado en el espíritu. Es vivir con una incredulidad práctica, operando de lunes a domingo como si Dios estuviera en otra galaxia, tratando lo temporal como si fuera eterno, y lo peor de todo, viviendo como si la muerte fuera un mito. Es el retrato hablado del Salmo 14. Y es entonces cuando el castillo de naipes se derrumba. Vemos cómo el ser humano gasta décadas enteras, sudando, construyendo imperios, haciendo proyecciones a 5 o 10 años para poder descansar. Pero el reloj divino tiene otra escala. El texto dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. En cuestión de segundos todo cambia. Entra en escena lo que el libro de Job llama la vida prestada. Todo ese imperio indestructible se hace humo, dejando al descubierto una verdad innegable. Absolutamente todo lo que pisamos y tocamos es temporal, pasajero y solamente lo estamos administrando. Este impacto nos lleva directamente a la raíz médica de este comportamiento. El relato hace un giro para darnos el diagnóstico final, la ansiedad. En griego la palabra es merinao y es brillante porque literalmente significa dividir la mente, hacer pedazos el interior y vivir totalmente disperso. Resulta que la avaricia y la ansiedad son primas hermanas, nacen de la misma raíz. Ambas surgen de la incapacidad del ser humano para confiar en que hay un diseño divino que provee. Es ese agotamiento mental de tratar de vivir en un mañana que todavía ni siquiera existe. Y para sanar esa mente rota, el maestro nos regala un contraste espectacular sacado de la naturaleza. Piensen en los cuervos, aves que no tienen cuentas de ahorro ni construyen graneros, y aún así son sostenidas completamente al margen de cualquier estructura humana. O vean a los lirios que florecen con un diseño impecable, sin gastar un gramo de energía en preocuparse. Estas imágenes no son relleno poético. Apuntan directo al diseño original del Edén, donde la vida consistía en descansar en el orden de Dios, en contraste total con los sistemas humanos que, por querer controlarlo todo, terminan colapsando bajo el peso de la ansiedad. Y así llegamos a dos humanidades posibles, la caída versus el reino. Aquí se resume todo, porque el problema oculto que venimos rastreando nunca fue cuánto dinero había en la cuenta. El problema siempre fue la separación del Padre. Básicamente, hay dos formas de caminar por este mundo. La humanidad caída está marcada a fuego por la ansiedad, por la urgencia de acumular, por controlar hasta el último detalle, por el miedo y por un egocentrismo brutal. Pero del otro lado, la humanidad del reino respira distinto. Se caracteriza por la confianza, por saber soltar, por una generosidad natural y por un descanso real. El objetivo de Yeshua nunca fue darnos 5 tips para portarnos mejor o administrar las finanzas. La meta es monumental: destruir el imperio del falso control, restaurar nuestra conexión interna y devolverle a la mente humana el verdadero descanso del reino. Habiendo expuesto esta radiografía y viendo lo frágil que es esa ilusión de control que a veces nos creamos, surgen preguntas que no podemos esquivar. Frente a todo esto, ¿dónde radica verdaderamente la seguridad del ser humano? Pensando en esos antiguos graneros de la historia, la pregunta resuena con fuerza en el presente. ¿Qué estructuras brindan falsa seguridad hoy en día? ¿Qué imperios estamos protegiendo con la esperanza de que nos hagan inmortales en un mundo que es completamente temporal? Y para cerrar, la pregunta más punzante de todas. Más allá de lo que decimos creer o aparentar, ¿quién gobierna verdaderamente el corazón? Todo lo que acabamos de explorar en este análisis no es el final del camino. Al contrario, es apenas el principio. Es la puerta de entrada indispensable para adentrarnos en una enseñanza infinitamente más rica sobre el rediseño interior, la libertad real y los misterios del reino. Las preguntas están sobre la mesa y el escenario está completamente listo para la verdadera enseñanza. El título, como habrán visto, es El rico insensato, porque justamente de eso comienza en el capítulo 13, que habla de un hombre que le dice que le diga al hermano que comparta con él herencia. A todo esto, Yeshua venía hablando conectamos justamente con Shavuot, ¿verdad? O sea, que entonces, ¿qué estaba hablando?
del Espíritu Santo, ¿sí? Y miren qué coincidencia, si bien a veces los escritos que son correlativos, pero cómo lo ubica acá el doctor Lucas. Terminamos hablando del Espíritu Santo y todo eso, y salta uno diciéndole que qué. Le seguía hablando del Espíritu Santo, o sea, diciéndole, Señor, no sé, quiero sentir el fuego, quiero el Espíritu Santo en mí. No, comparte la herencia. ¿Qué quería? El material. ¿Sabe qué se me cruzó? Fue así un flash por mi cabeza que el primer día estuvimos, Shavuot, justamente en en eso motumadón, buscando en esa unidad que el Espíritu Santo se manifestara, y se me cruzó por la cabeza el día lunes, el segundo día, todo abocado a sus trabajos, a sus deudas, a sus problemas económicos, a no sé qué se le rompió, y se olvidaron de todo lo que habíamos visto justamente ese fin de semana. O sea, el cierre del Shabbat más Shavuot era para que en la semana, o sea, siguiésemos con un trabajo espiritual. ¿Sí? ¿Sí o no? Sería. Eso sería seguir una inercia. Pero pasó, creo que a muchos, no digo que a todos, o quizás ninguno, a lo mejor los que están en la cámara, no por los que están viendo que están con enfermedad, sino por alguno que anda pasando por ahí, que le pasa eso, que les cuesta seguir una inercia de lo que es lo espiritual, porque lo material pesa más. Y esto es lo que este hombre refleja no de aquella época, no estamos, o sea, si bien tenemos que entender el contexto histórico, cultural, político donde se estaba hablando, pero yo creo que si bien acá no tenemos el Imperio Romano, no tenemos los fariseos, pero sí existe ese contexto de las personas que le cuesta entender que nosotros somos espíritu. Nosotros no somos carne, porque cuando la carne se manifiesta es cuando entra la perdición en el ser humano. Por eso es que este pasaje de Lucas no es simplemente una advertencia acerca del dinero. Yeshua está justamente revelando el estado interior de esa humanidad caída. Fíjense que este hombre, conocedor de la Torá, ¿sí? Porque si era judío, si estaba donde estaba predicando Yeshua, pero a veces el conocimiento sin espíritu te sigue manteniendo en esa humanidad caída. La Torá sin Yeshua y sigue siendo esa humanidad caída. No sé qué está hablando, pastor. Es porque, hermanos, primeramente que nosotros, ya lo hemos hablado, acá no hay ningún descendiente de judío. Nosotros, si no tenemos el Espíritu, o sea, si no tenemos a Yeshua, no tenemos autoridad legal para estudiar la Torah. Por nosotros, por medio de Yeshua, podemos estudiar la Torah. Gracias. O sea, acá Yeshua está revelando el estado interior de la humanidad caída. O sea, aquí el Mesías, ¿qué está desnudando? Está desnudando justamente la ansiedad del corazón. O sea que, como le decía recién, venía Yeshua hablando de a quién tenés que temer, estaba hablando o sea, nivel de cosas espirituales, porque nosotros somos espíritu. Y estaba hablando de lo que realmente el hombre, a aquel que le tiene que dedicar más atención. Pero acá justamente Yeshua desnuda el alma humana, la ansiedad del corazón, o sea, la ansiedad del ser humano.
la ilusión de control, porque pueden estar, o sea, pueden estar escuchando la enseñanza, pero en su corazón están pensando que el lunes se le vence una tarjeta, se le vence el plazo de pagar el alquiler, eh, el lunes, uy, llegué a hoy y sin un peso, y el lunes, ¿con qué vamos a comer? Más o menos así lo que o sea, si bien este hombre tenía riqueza, pero está desnudando eso. Está desnudando el espíritu de Mamón, que no es el dinero en sí, sino en dónde está puesta tu confianza. Ese es el espíritu de Mamón. Está desnudando el vacío de la autosuficiencia y está desnudando la necesidad de volver al descanso del reino. Eso es lo que Yeshua está tratando de hacer entender desde ese hombre a todo lo que estaban escuchando. Por eso este texto vendría siendo como una radiografía de cada corazón de lo que estaban ahí escuchando y tal vez de lo que están escuchando acá. Yeshua no está corrigiendo solamente la conducta de lo que ese hombre le dijo, está revelando el verdadero problema del alma humana. Porque el hombre puede tener mucho, puede lograr mucho, puede ser exitoso, puede acumular mucho, puede construir mucho y aún así vivir separado de Dios. Si ustedes conocen personas, tal vez se conocen. Por eso el contexto del pasaje, Lucas en el 12:13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Me gustó el video porque le digo a Ariel, menciona Navidad, pero le digo es tal cual. Nosotros no celebramos Navidad, pero cuando celebramos Navidad o cuando se celebra Navidad allá afuera, siempre hay una discusión por la herencia del abuelo, puede ser. Diciendo, Señor, decirle a mi hermano que sí, muchos abrazos, nos amamos, feliz año nuevo, pero que me dé mi parte. Es más o menos así, ¿vieron? Lo que dijo el video, la inteligencia artificial, como que en ese momento se trasladó a cualquier cultura en una cena de Navidad, que siempre hay una discusión, o por el sanguchito de miga, que dijiste que iba a traer un triple y me trajiste acá uno ahí sencillito nomás. Dijiste que iba a traer un pollo y me trajiste un guiso de pata de pollo. ¿Me siguen? O sea, acá el hombre está revelando justamente el pensamiento de muchos. En apariencia parece una simple, en sí, discusión familiar, aparentemente. Pero Yeshua ve más allá, o sea, Yeshua ve más profundo. En la mentalidad hebrea, la herencia no era solamente dinero. La herencia representa identidad, representa continuidad. Por eso, herencia de Yahvé, ¿qué es lo que es? Los terrenos. ¿Qué es lo que es herencia de Yahvé? Los hijos. Por eso, porque continúa una identidad, existe pertenencia, continúa un pacto, hay un legado familiar. O sea, este hombre sabía que herencia de Yahvé son los hijos, pero claro, quería lo material. La tierra heredada conectaba a la familia con Abraham justamente. Por eso la disputa por la herencia eran extremadamente sensibles. Pero acá ocurre algo bastante fuerte porque lo que debía transmitir bendición se convirtió justamente en motivo de división. ¿Vieron? Que afuera siempre dice, o sea, siempre que hay una herencia, no es motivo de bendición, es motivo de división. ¿A alguien le ha pasado? ¿Alguien tiene una herencia por ahí que compartir y es problema tras problema? Es problema de división. Es raro la familia que digan, bueno, sí, está bien, a vos te corresponde, está perfecto. Siempre la herencia, en lugar de ser bendición, se convierte en un motivo de división. Y acá es donde entra justamente ese eco de Caín y Abel. Porque la primera fractura humana
después de la caída ocurrió entre hermanos, ¿o no? Más allá de, o sea, la caída fue de Adán y Eva, de esa humanidad, pero simplemente fue la caída, desobediencia, pero en Caín y Abel entró la muerte, entró la muerte, y encima entró la muerte entre hermanos, porque fue el primer asesinato. Qué tremendo, ¿eh? La Escritura constantemente muestra conflictos relacionados con herencia, o sea, Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, José y su hermano, si bien no era el tema de herencia de posesión, sino era el reconocimiento del padre, o sea, siempre hay problemas, los problemas más fuertes son entre hermanos. ¿Por qué? Porque detrás de muchas luchas materiales existe justamente una batalla espiritual, porque el corazón humano queriendo poseer para sentirse seguro. O sea, Caín y Abel, la discusión, si bien no era por herencia, por tierras, era por el reconocimiento, o sea, em, porque sabemos que la ofrenda que se entregó no era porque uno entregó verdurita y el otro entregó un cordero. El problema era con la intención que entregaron esa ofrenda. ¿Sí? ¿Sabían eso? Que no era por la verdura, no consistía en eso. Por eso Yeshua justamente está discerniendo el corazón. Y en el 12:14 vemos que dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, Yeshua no entra directamente en el conflicto legal de esos dos hermanos, porque el problema no era un problema jurídico, el problema era un problema espiritual, porque el hombre estaba en sí preocupado por la distribución externa. Pero ¿qué es lo que veía Yeshua? Veía la ansiedad, veía codicia, veía en sí inseguridad en ese hombre, veía miedo o veía apego a lo material. Por eso nosotros muchas veces creemos que nuestros problemas son externos o no. La falta de dinero, la pelea con mis hijos, con mis hermanos. Muchas veces creemos que es afuera, porque el otro, o no. Porque me roba la shalom. ¿Vos sabés que la shalom nadie te la puede robar, sino vos mismo? Porque no puedo estar en calma porque mi suegro me vino a visitar, mi suegra se vino a mi casa. O sea, muchas veces creemos que nuestros problemas son externos, pero el reino siempre apunta primero ¿a dónde? ¿A dónde apunta primero el reino? ¿Al otro? ¿Al prójimo? No, a tu corazón. Porque una persona puede resolver sus problemas económicos. Una persona puede obtener aquello que desea. Una persona puede alcanzar estabilidad material o no, pero aún así continuar vacía. Por eso que en el capítulo 15 sigue diciendo el maestro, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. La vida del hombre no consiste en cuánta plata tenés en el bolsillo. Acá la palabra griega usada es pleonexia, pleonexia, que significa deseo insaciable. Avaricia es pleonexia, ¿sí? Avaricia es pleonexia, que significa deseo insaciable. Necesidad constante de más. Quiero más. Hambre interior. Acumulación compulsiva.
No, esto no, déjamelo porque tal vez me sirva dentro de 10 años. No, pero hay alguien que necesita. No, pero ¿y si me falta a mí? Yo estoy en necesidad, mira cuánto es mi sueldo, mira cuánto me entra. No, déjame. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que es avaricia? Yo no soy avaro. Nada más que no doy porque no tengo. Cuando yo comencé en el Ministerio Montesanto, hace un parcito de año atrás, 25 ya vamos, toda una vida, eh, llegamos bien económicamente, medianamente bien, ya daba, era verdulero, daba, en ese entonces estaba el comedor del ministerio, siempre daba. Hasta que entre el trato a mi ego de parte del Señor y el trato, y más que coincidió con el 2001, quedamos en la lona, literal. Y se practicaba, en ese entonces era la primicia. Todos los meses, no me acuerdo qué día, qué vez al mes era. Y un hombre me enseñó, porque yo no llevé y me dice, dice, ¿no trajiste primicia? No, porque no tengo nada, lo que tengo está abierto. Perdón, me dijiste que no tenías nada, pero me decís que lo que tenés está abierto, o sea, sí tenés. Y sí, pero tenés. Y cuando yo entendí eso, nosotros no teníamos para comprar, pero sacábamos lo poco que teníamos, la nada que teníamos, que era algo, y lo llevábamos. Y Dios nunca nos avergonzó, nunca pasaron hambre mis hijos, nunca pasaron hambre mis hijos. Porque no mirábamos, no, pero no tengo, no, porque soy un pobre desempleado, no tenía trabajo, comíamos del comedor. ¿Qué voy a dar yo? Yo estoy para recibir, no para que me den. Porque eso es la cultura con la que hemos sido criados. ¿O no? No tengo y tengo que recibir, pero pero no tengo, hay otro que tiene más que yo, que eso den porque yo no tengo. Y bueno, y esa mentalidad te mantiene justamente esclavo de la escasez, de la mediocridad. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso, avaricia, ¿saben dónde existe la peor avaricia? ¿Quiénes son las personas que tienen más avaricia? No son los ricos, son los pobres. Los ricos por eso son ricos, porque no son avarientos. En cambio, los pobres, al ser avarientos, son pobres y siempre y nunca llegan a fin de mes, son escasos, porque no ofrendan, porque no tienen, siendo que conocen el caso de la viuda que dio las únicas monedas que tenía, conocen los casos de los profetas cuando las viudas iban y llevaban lo único que tenían y cómo prosperaban, pero no tengo, porque si yo hoy si entrego un corbán, no voy a tener que comer, no me alcanza. ¿Qué voy a dar? ¿2 pesos? Si tenés 2 pesos, da 2 pesos. No se pide cantidad, se mide el corazón, porque Dios está viendo tu corazón. ¿Entienden lo que es avaricia? Argentina está así por la avaricia. Porque si no existiera avaricia en la Argentina, vos podrías dejar mercadería afuera y cada uno llevaría lo que necesita, pero no, acumulan. Y después terminan vendiendo lo que le dieron. Eso es avaricia. Por eso estamos como estamos, por eso el gobierno que tenemos, por eso son los gobiernos que tenemos. Porque en esa avaricia terminas robando, roba la intención de la persona. Y después, claro, los que tienen poder para robar más y roban más. O un simple empleado, cuando está en la obra y sabe que el patrón va a ir recién a la tarde, se duerme su siestita
se come su lindo almuerzo, ¿o no? ¿Alguien ha trabajado en obra o han visto cómo es en la obra? Y eso es robo. ¿Ustedes saben que eso es robar? Porque vos estás cobrando por un día de trabajo. Ah, pero me pagan poco, entonces no trabajes. Si vos vas a trabajar y te dicen que te pagan tanto, y trabajá esas horas, hermano. No porque te pague poco, porque eso es robar. Claro, dice estos políticos ladrones, pero Argentina o el país tiene el gobierno que se merece, dicen por ahí. Salgamos a la avaricia porque está bastante pesado el ambiente en esta avaricia. Avaricia entonces significa deseo insaciable, necesidad constante de más, hambre interior, acumulación compulsiva. O sea, no habla solamente de dinero, habla de un vacío interior. Por eso el espíritu de Mamón no es simplemente riqueza. Mamón es la falsa seguridad independiente de Dios. Mamón es la falsa seguridad independiente de Dios. O sea, la seguridad que vos tenés por tus recursos. Y no crees que Dios puede hacer milagros. Por eso esto refleja justamente el alma de muchos creyentes. Si tengo más, estaré seguro o no. Si controlo más, tendré shalom. Si acumulo más, podré descansar. No, porque cuando tenga tanta plata y sí, nos vamos de vacaciones, ahí podemos descansar, hoy podemos. Y esa es la mentalidad de justamente de este hombre. Yeshua revela que la paz no nace en la abundancia, hermano. Tu paz, tu shalom no es por cuánto tienes en lo material. Tu paz, tu shalom es cuánto tienes de Dios en vos. Cuánta llenura tenés de Dios en vos. Eso es lo que te da shalom. Hermano, si no estás en shalom por distintos problemas materiales ya saben a qué me refiero, alquiler, deudas, enfermedad, es porque no hay presencia de Dios, porque lo único que te va a dar shalom en tu vida es la presencia de Dios. La shalom nace de la comunión con el Padre. Si no hay comunión con el Padre, no hay shalom, hay escasez, siempre va a haber problemas, hay enfermedad, porque no hay comunión con el Padre. Lucas 12:16 nos dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Está hablando acerca de la parábola esa que dijo. ¿Vieron? Que lo leímos recién. Lucas 12:16 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea, observemos acá con atención. El texto dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Hay alguna otra versión que me puedan leer el 12:16, por favor? Esta versión dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. O sea que el texto no dice que él produjo, dice que la tierra le produjo, ¿sí? O sea, esto en los fundamentos hebreos, en la mentalidad hebrea, en el Tanaj dice la tierra pertenece a quién. ¿A quién? ¿Al que la trabaja? A Dios. Levítico 25:23 dice, la tierra mía es. Y el hombre nunca fue dueño absoluto, solo administrador. Por eso en Deuteronomio 8 dice, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Les suena eso? No digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas, dice Deuteronomio 8:17, que lo leemos todos los Shabbat. O sea que tiene que estar grabado acá. Ojo si no lo están leyendo, porque si no, ustedes son como ese hombre que le va
a decir a Yeshua que haga la partición de la tierra, porque ustedes no reconocen que todo viene de Él. Eso es Deuteronomio. ¿Por qué leemos Deuteronomio para eso? Para entender que todo es del Eterno. Eso es exactamente el espíritu del rico insensato. El hombre comenzó a creer. ¿Qué comenzó el rico insensato? Que él controla todo. ¿O no? La parábola no decía que este hombre había cosechado muchísimo y que iba a derribar donde tenía para guardar, para hacer algo más grande, ¿no? ¿Leímos eso? ¿Sí? ¿Leímos o no? Léelo de nuevo entonces, si no lo leemos de nuevo, si no se acuerdan. O sea, este rico insensato que pensó que él controlaba todo, que él producía todo, pensó que él garantizaba todo, pensó que él aseguraba su existencia, pero olvidó justamente dependencia. Nosotros tenemos dependencia del Eterno. Por eso es que en Lucas 12:17 dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis recursos. O sea, y él pensando dentro de sí. O sea, aquí Yeshua revela algo bastante fuerte. Todo ocurre dentro del ego. Porque no aparece Dios. Dice, él pensaba dentro de sí. O sea, no aparece Dios, no aparece la gratitud, no aparece el prójimo, no aparece generosidad. Nunca dice de que nunca apareció su generosidad hacia el prójimo, su misericordia. Solo aparece, ¿qué es lo que remarca? Yo, mis, mío. ¿Y eso qué es lo que es sinónimo de qué? El yo, mi ego. El yo. El pensamiento hebreo del corazón no es emoción solamente. El corazón justamente es el centro de gobierno del hombre. Tu corazón es el centro del gobierno. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? El problema del rico no era tener abundancia. El problema era quién gobernaba su interior. Lucas dice en 12:18, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores. O sea, en la antigüedad los graneros justamente representaban estabilidad, seguridad, permanencia. O sea, el hombre, este rico insensato, creía que la tenía todo. O sea, estaba seguro de todo. ¿Cuántos empezaron mayo pensando que estaban seguros, o inclusive hoy, que tenían todo asegurado y llegan a esta hora y ya su corazón no están latiendo? Porque hay muchos que murieron en estos días, que pensaban que tenían su futuro o sea, ya estabilizado, su seguridad, su permanencia. Pero espiritualmente, este hombre nos muestra que todo el granero, todo eso que menciona, son estructuras humanas de autosalvación. O sea, los graneros modernos, porque hoy no hay graneros de aquel tiempo, pero los graneros modernos son tus cuentas bancarias, reconocimiento, es decir, no tengo cuenta bancaria si le debo a medio mundo. Bueno, el reconocimiento, el poder, ministerio, o sea, plataforma, la fama, títulos o acumulación de conocimiento pueden ser esos graneros. El alma caída siempre quiere construir algo que le dé sensación de permanencia. En cambio, el alma redimida sabe que solamente confía en Yahvé, que Él es su proveedor, que Él es su todo. ¿O no? ¿Acá qué hay? ¿Almas redimidas o almas caídas? ¿Confían en Él? ¿No tienen temor a la escasez? El rico dice, edificaré mayores. Y es más o menos Babel, porque en Babel también decía, hagámonos un nombre, hagamos una torre. O sea,
hagamos algo que podamos tener el control, algo que podamos tener autonomía, algo que nos dé una seguridad independiente. Eso es Babel. Después continúa la parábola en Lucas 12:19, que dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis, perdón, no, me fui para otro lado, es 12:19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y acá está el gran engaño. El rico intenta sanar el alma mediante acumulación. Pero el alma humana fue creada para Dios, para comunión, para presencia, para eternidad. Por eso el dinero no llena, el éxito no sana y la abundancia no elimina la ansiedad. Eso es una falsa shalom. El rico dice, come, bebe, regocíjate. Pero eso no es shalom, no es paz. Es una anestesia espiritual, lo veíamos en el video. Jeremías, dice el profeta Jeremías que mi esposa quería hablar de Jeremías cada rato. Jeremías 6:14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, el hombre moderno también intenta silenciar el vacío mediante entretenimiento, el consumo. El hombre moderno también intenta silenciar el vacío interior. ¿Qué es lo que es un vacío interior? A ver, ¿cuándo hay vacío interior? ¿Cuándo hay vacío interior? Cuando no hay comunión, cuando no hay presencia. Por eso cuando hay vacío interior, buscas entretenimiento, buscas en sí consumo, buscas distracciones, buscas hiperactividad, buscas placer. Gracias, Señor. Sabe que mientras yo le hablo, yo voy haciendo un repaso en mi vida. Y yo era de esos. Antes era hiperactivo, o sea, no me quedaba quieto un rato. Mi esposa me decía, ¿tomamos mate? Bueno, dale. Me cebaba el primer mate y cuando iba a cebar el segundo ya no estaba en la mesa. Estaba haciendo algo por ahí porque no podía perder tiempo estando sentado. Porque había un vacío. Con esto no digo a los que son chantes, no quieren hacer nada. Ah, ¿vieron que el pastor dice que no hay que ser hiperactivo? No. Momentito. Una cosa es ser hiperactivo y otra cosa es ser, o sea, hiperactivo es aquel que yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo, yo llegaba de un trabajo y tenía que hacer algo, qué sé yo, cualquier cosa, una cucha a la hormiga, no sé, pero algo tenía que hacer. No me podía quedar sin hacer nada. ¿Y por qué? Porque había un vacío en mi interior, porque tenía miedo de encontrarme conmigo mismo. Y a muchos les pasa eso. Buscan entretenimiento, buscan consumo, distracción, algo que te saque, que no permita que entres en vos, porque vas a encontrar cosas que sabés que tenés que sanar. Puedes tener mucho entretenimiento. O sea, escúchenme la cantidad de gente o sea, que las muertes que hay, o sea, es tremendo. O sea, gente que necesita, no sé, necesita el consumo. O sea, ¿usted han visto? O sea, que si las personas hoy en día realmente su interior estuviese el Espíritu Santo, no habrían tantas muertes, porque no andarían por ahí deambulando por la calle las víctimas, y los victimarios no estarían con esas ataduras en su interior, porque es el mismo demonio obrando a través de las personas. Por eso es que, ¿para qué hacemos Shavuot? ¿Para qué hacemos Pentecostés? Para que no le echemos la culpa al gobierno de la delincuencia, porque la delincuencia somos responsables también nosotros. Hagamos mea culpa. Porque si la presencia de Dios está allá afuera,
no va a haber tanta delincuencia, no va a haber tantos robos, no va a haber tanta drogadicción, porque no le va a hacer falta consumir para tener llenura, porque la llenura se la da el Espíritu Santo, y si no consume, no van a necesitar andar robando. Y si no va a haber necesidad de andar robando, no van a matar a nadie por no sé, una bicicleta. ¿Me siguen? O sea, dejemos echar la culpa a los de afuera, porque es fácil señalar, y siempre decía, vos señalás a uno, señalá a ese, pero hay tres que te están señalando a vos. Necio, dice. Uy, se escuchó fuerte. Para que se despierten que están durmiendo. Necio, dice Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La palabra griega acá es aprom. ¿Está ahí? No la leo. ¿No está puesta? Bueno, la palabra griega de necio es apron, es A con acento en la A, P-H-R-O-N, apron, que significa desconectado espiritualmente. O sea, cuando te dicen necio, no te están insultando, te están diciendo estás desconectado con la fuente. El necio bíblico es quien vive como si Dios estuviera ya lejos, como si la muerte no existiera. ¿Vieron que hay muchos que viven como si nunca van a morir? Como si lo temporal fuese eterno. Ese es el necio, el que está desconectado con la fuente. Por eso le dice necio. El Salmo 14 dice, el necio en su corazón no hay Dios. O sea, no significa un ateísmo moderno, significa vivir sin conciencia de dependencia divina. Dice el necio en su corazón no hay Dios. El Salmo 14. Vuelvo a explicar. No está diciendo, no está refiriéndose a un ateísmo, está refiriéndose a vivir sin conciencia de dependencia divina. No dependés de Dios, porque todos creemos en Dios, pero no dependemos de Dios. Nos cuesta depender de Dios. Así como hablé el miércoles, siempre le tratamos de dar una ayudita a Dios. Esta noche vine a pedirte el alma, le dice, y aquí el discurso se vuelve un poquito más estremecedor. El hombre construyó pensando en décadas, construyó un granero pensando en décadas, pero Dios habló de horas, le quedaba hora de vida. Por eso Job dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Yahvé Dios, Yahvé dio, y Yahvé quitó. Sea el nombre de Yahvé bendito, dice Job en 1:21. Este cuando le decían que maldijera, y él siempre diciendo, sí, si desnudo salí de mi madre, desnudo voy a volver. Porque Yahvé dio, Yahvé da y Yahvé quita. Porque no nos pertenece. Nada realmente nos pertenece. Todo, nosotros somos, y que nos cuesta entender, somos administradores temporales, somos administradores pasajeros. O sea, lo que tenemos no nos pertenece. Decirle al de al lado, deja de ser avariento, lo que tenés no te pertenece. Decirle. ¿De qué sirve lo que estás guardando si capaz que mañana el Señor te dice, vamos? Me dice, pero pará, Señor, que gaste lo que estuve guardando. No, se lo va a gastar otro, pará, Señor. Estoy laburando toda una vida para que me lleváis y ahora otro va a disfrutar. Porque en eso consiste la herencia. Yo a mi madre le decía, mami, vendete la casa.
Disfrutá, alquilate un departamento donde te guste, y si no te gusta ahí, alquilate en otro lado, y esa plata en el banco vas pagando el alquiler y te vas de viaje. Vende la casa, disfrútalo. Pero miren cómo son los viejitos. Ellos tienen que tener su casa. ¿Para qué? Para que haya después pelea entre hermanos. ¿Se entiende? La muerte destruye justamente esa ilusión. La muerte destruye la ilusión del control, de la autosuficiencia, de la permanencia. Por ello Yeshua pregunta, ¿de quién será? Claro, ¿de quién va a ser todo lo que estás acumulando? Porque todo lo visible cambia de dueño. Dijo pues a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Acá la palabra afán es una palabra griega que es merimnao. ¿Cómo es la palabra? Merimnao, que significa, el afán significa dividir la mente, significa fragmentar el interior, significa vivir disperso. O sea, una conciencia fragmentada, la ansiedad divide al hombre entre presente y futuro, divide entre fe y miedo, entre confianza y control. O sea que la ansiedad es intentar vivir una mañana que todavía no existe. Un día a la vez, pero ¿y por qué seguía ansioso? Es un día a la vez. Decirle al de al lado, un día a la vez, calmate, decirle. Acá fíjense que Yeshua está, porque todo lo que está, a lo que le está hablando, conocían el Tanaj, conocían todo lo que era la Torá, conocían el relato, sobre todo de Moshe, y acá Yeshua está evocando justamente el desierto. Israel debía recoger solo lo necesario. ¿Lo recuerdan? Y es que si nosotros estudiáramos la escritura a la luz del Espíritu de Dios, entenderíamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario de que recogieran el maná día a día para matar el afán que ellos traían de Egipto? Porque Dios estaba sanando justamente esa mentalidad esclava de Egipto. Por eso, porque cuando en vos hay afán, hay mentalidad de Misraín, mentalidad de esclavo. Porque el afán es señal de seguir en Egipto, en Misraín. Por eso, fíjense, recuerden en Éxodo, cuando habla que el maná no puede acumularse, eso está en Éxodo 16, 19. ¿Por qué no se puede acumular? Porque Dios quería enseñar justamente dependencia diaria. Quería enseñar confianza diaria. Ay. Quería enseñar comunión diaria. Hermanos, no sé si lo están tomando. Porque sabes que a causa del afán no tenés tiempo para proclamar. A causa del afán hay cosas más importantes que esa persona que no conocéis la dejas pasar. A causa del afán hay algo más importante que hacer lo que hizo el pueblo de Israel. No sé si escucharon el maftir que leyó la pastora. Miriam estuvo 7 días y el pueblo de Israel no se movió. Porque nadie es descartable. O sea, hasta que no, o sea, el pueblo de Israel se quedó hasta que Miriam estuvo bien y de ahí avanzaron todos juntos. Hola, ¿qué hacemos con los que se están quedando? Yo cuando leía eso digo, wow. Y si en una de esas les sobra un tiempito, qué sé yo, se le llega a quedar sin batería el celular para ver TikTok, vean, pero claro, no van a poder ver WhatsApp tampoco. Vean el resumen de la séptima liyá que subí ayer. No ni voy a preguntar quién
lo vio, porque si ni una reacción tiene, quiere decir que nadie lo vio. Fíjense que es para decir, wow, qué tremendo. Yo lo hablaba en la mesa con mi esposa hoy, qué tremendo cómo el Eterno nos va metiendo cada vez a lo más profundo. Y le decía yo, ¿cómo despertar ese hambre en ellos? ¿Y sabe qué me dijo mi esposa? Vos también eras necio. Y sí. ¿Y por qué creen ustedes que Dios busca los vil, los más bajos? Para que tengamos paciencia para aquello que les cuesta, como nos costó a nosotros. Porque si nunca me hubiese costado, diría, pero ¿cómo? Lo que sí, por eso tal vez yo no logro entender a aquellos que se dejan de congregar, porque como yo nunca me dejé congregar, yo no entiendo cómo hacen para faltar un sábado, no entiendo, o faltar una convocatoria. Yo era sarmiento, no faltaba nunca. Me iba ¿cómo era la moto? La Honda 150, con mi esposa, la milla dentro de la panza de mi esposa. Hacíamos, no sé, como 15 kilómetros. Y ahora, que los motitos, pero no faltábamos, ahí estábamos. La verdad no sé en qué mandaban los muchachos en ese entonces, pero nosotros estábamos ahí. Porque me habían robado el auto. Ni no dije, pero me robaron el auto, ¿qué? Me robaron el auto, estando en el Señor. Pero era porque yo dejaba puerta. El ladrón no entra si no le dejaste una puerta abierta. El ladrón entra cuando vos dejas puerta abierta. Si te roban, si hay enfermedades constantemente, es porque estás dejando una puerta abierta. Sigo. Entonces el maná, Dios quería mostrarnos esa dependencia, porque el afán nace cuando el hombre deja de confiar en la provisión divina. ¿Cuándo nace el afán? ¿Cuándo? Habla acá de los cuervos. Recuerden, los cuervos eran, fíjense de dónde toma referencia, eran animales impuros. Pero dice Lucas, considerar los cuervos. Y es realmente impactante porque el cuervo era considerado impuro, sin embargo Dios lo sostiene. Recuerden Elías, cuando los cuervos le daban de comer, 1 Reyes 17, los cuervos alimentaron al profeta. ¿Qué es lo que nos revela esto? ¿Qué nos quiere revelar Yeshua? Que la provisión divina no depende del sistema humano, no depende de la lógica humana, no depende de la estructura religiosa. La provisión depende de un corazón lleno de su presencia. Habla de los lirios. Los lirios no luchan por identidad, no viven, imagínense un lirio ansioso, si fuera un lirio ansioso no serían tan bonitos. No fabrican belleza, simplemente florecen dentro de un diseño divino. Cuando nosotros logremos entender eso, entendamos lo que es el diseño divino para nuestras vidas, vamos a dejar de estar afanados. Antes de la caída el hombre vivía vestido por Dios o no. Vivía sostenido por Dios, o sea, tenía la shalom de Dios, pero apareció la ansiedad y después el pecado. Yeshua le dice, hombre de poca fe, porque la ansiedad revela dificultad para confiar plenamente. Una persona ansiosa es alguien de poca fe, es alguien que tiene dificultad para confiar plenamente. No significa ausencia total de fe, significa una fe todavía mezclada con temor. Lucas 12:31 dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es el reino de Dios? O sea, el reino de Dios no es solamente religión, no es institución, no es solamente sistema. El reino de Dios es
el gobierno de Dios restaurando el interior del hombre. Eso es el reino de Dios, el gobierno de Dios restaurando el interior del hombre. Por eso es buscar el reino, es volver a depender. Cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia, es volver a depender, volver a confiar, volver al diseño justamente original. Permitir que Dios gobierne, permitir que Dios gobierne tus pensamientos, que Dios gobierne tus emociones, tus prioridades, que Dios gobierne tu economía, tu identidad. ¿Alguien deja que Dios gobierne su economía? ¿Mm? ¿Saben lo que es dejar que Dios gobierne la economía? Dice, no temáis manada pequeña en Lucas 12:32. Aquí aparece el corazón, ese corazón pastoral del Mesías. Israel muchas veces fue descrito como rebaño, ¿o no? Y Yeshua se revela como el pastor mesiánico. La manada pequeña representa los humildes, los dependientes, los pobres en espíritu. La manada pequeña representa a aquellos que viven confiado en el Padre. Cuando dice vended y dad, esto no es justamente una exaltación a la pobreza obligatoria, es liberación de apego. O sea, porque dar rompe justamente ¿qué? El egoísmo, rompe la idolatría, rompe la idolatría a la riqueza, rompe el control, rompe en sí la dependencia de Mamón. Por eso en el 33, 34 dice, haced tesoros en los cielos. O sea, la justicia, la misericordia, la sedacá, eran considerados inversiones eternas. En el pensamiento hebreo, lo que es la justicia, lo que es la misericordia, la sedacá, eran justamente considerados inversiones eternas. Proverbio 19:17 dice, Yahvé presta el que da, a Yahvé presta el que da al pobre. Hola, a Yahvé presta el que da al pobre. ¿Se entiende? Vos le estás dando al pobre y ¿quién te devuelve? ¿El pobre? Yahvé. Lo invisible tiene más permanencia, lo invisible tiene más permanencia que lo visible. Por eso, ¿dónde está tu tesoro? Porque el corazón siempre termina siguiendo aquello que más contempla. ¿Dónde está tu tesoro? El corazón sigue aquello donde inviertes tu tiempo. Ahí está tu corazón. ¿Dónde inviertes tus pensamientos? Ahí está tu corazón. ¿Dónde están tus emociones? ¿Dónde está tu energía? ¿A dónde apuntan tus energías? Y eso es lo que termina justamente gobernándote. Fíjense que el rico no murió por tener riqueza, murió porque estaba desconectado con la eternidad. Acá tenemos dos humanidades y este pasaje muestra justamente dos tipos de hombres. La humanidad caída, ¿qué es lo que es la humanidad caída? ¿Es la ansiosa o no? ¿Es la acumuladora? Esa es la humanidad caída. ¿Es la controladora? ¿Es la temerosa? ¿Es la autocentrada? Esa es la humanidad caída. Y está la otra humanidad, la humanidad del reino. La humanidad del reino es la humanidad confiada, es la humanidad desprendida, es la humanidad generosa, es la humanidad que descansa en el Padre. Esa es la humanidad del reino. El verdadero problema del hombre nunca fue falta de recurso, hermano. Fue separación del Padre. El verdadero problema del hombre nunca fue falta de recursos. Aquellos que andan ahí en falta de recursos por algún lado, el verdadero problema es separación del Padre. Por eso Yeshua no vino simplemente a mejorar conductas, vino a restaurar comunión, a sanar la conciencia fragmentada del hombre.
a destruir ese demonio de Mamón, el dominio de Mamón. Yeshua vino a devolver al hombre el descanso del reino. Y para cerrar, te hago estas preguntas. ¿Dónde está tu seguridad? Pregúntate. ¿Dónde está tu seguridad? ¿De dónde vos ves que viene tu seguridad? ¿Qué son tus graneros? ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿O qué estás acumulando? Porque aquello que el hombre protege obsesivamente termina poseyéndolo. Aquello que el hombre protege obsesivamente termina poseyéndolo. Pero aquel que aprende a descansar en el Padre comienza a vivir justamente la libertad del reino. Y el hombre que tiene el reino, aunque sea poco, ya tiene todo. El que tiene el reino ya tiene todo. No necesitas nada. Los animo a que no os afanéis y que no ser entendiendo lo que significa la avaricia, no ser avarientos, no ser avarientos.